amados, vamos com a palavra de Deus. Para el día de hoy yo quiero tratar un tema importante que se llama ¿Cómo ocuparte de tu salvación? Ya hemos entendido aquí, Dios nos ha dado palabra fuerte en los últimos domingos, que ha transformado nuestras vidas. Yo he visto un cambio tremendo, empezando por mi propia vida, nuestros hijos y la iglesia, desde que empezamos a dar esas palabras de bendición sobre ocuparnos de la salvación. Ya sabemos que la salvación es por gracia, no trabajamos por ella, la recibimos en Cristo, pero la Biblia nos manda ocuparnos de ella, y Dios nos ha dado mucha palabra sobre eso, pero hoy quiero avanzar un poco más, hablando sobre cómo ocuparnos de la salvación, porque muchos pueden decir: pastor, yo quiero ocuparme de la salvación, pero ¿cómo? Dígame cómo hacerlo, pastor. Explícame cómo hacerlo. Hoy vamos a aprender un poquito de esto, cómo hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí está en el boletín también, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 a 10, dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 1 a 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo? Por esto el mundo no nos conoce, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios, y el mundo no es hijo de Dios, el mundo es criatura de Dios, es diferente. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, el primer Hijo, Jesús. Sigue, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque estamos en un proceso de transformación. Diga transformación. Amén. Usted recibe a Cristo y entra en un proceso de transformación. Entre más rápido obedezcas a Dios, más rápido es la transformación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire, esa es la frase central: seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. ¿Y cómo está Cristo hoy? Diga, glorificado. O sea, seremos glorificados, seremos semejantes a Él, no moriremos más, no nos enfermaremos más, el pecado ya no habitará más en nuestro cuerpo, viviremos por la eternidad en la presencia de Dios, glorificados como los ángeles, porque le veremos tal como Él es. El último versículo dice: y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. O sea, todo aquel que realmente cree en Él, entra en un proceso. La salvación es por gracia, pero nosotros creemos por la palabra de Dios, que cuando alguien realmente es salvo, entra en un proceso. Entonces vamos a avanzar en un proceso de transformación con Él. Desde que Dios empezó a inquietarnos sobre el ocuparnos de nuestra salvación, yo he sentido mucho temor y mucho más responsabilidad al predicar la palabra de Dios, porque percibo que hay una línea muy delgada que separa la ley, la gracia y las obras, separa la gracia de la ley y las obras. Nosotros vivimos por gracia, pero la palabra de Dios nos enseña que las nuevas obras de justicia después de la salvación van de mano con la gracia, y hay una línea delgada que es hasta peligroso a veces. La salvación es solo por gracia, pero la meta de Dios al darnos la salvación es llevarnos hasta la glorificación. O sea, Dios desea darnos un crecimiento constante. La salvación no es como comprar un paquetico de Cheetos, que voy a la iglesia y lo compro y lo recibo y ya me voy para mi casa. No, cuando usted recibió la salvación, usted se comprometió con el Salvador. Usted ya no es suyo, usted es de Él. Nosotros somos salvos para pertenecer al Señor.
La iglesia no es un centro comercial donde voy y compro lo que necesito y nadie tiene que decirme nada más de mi vida. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, lo recibo como mi Señor. Ya no soy el dueño de mi vida. Antes no era tampoco. Antes el dueño de mi vida era Satanás, porque yo no hacía mi propia voluntad, hacía la de él. Y estaba caminando hacia la condenación. Pero cuando recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ahora recibí la salvación, recibí perdón, recibí tantas bendiciones. Dios restaura mi familia, Dios me prospera, Dios me da ministerio, Dios me da salud, Dios me da todo. Nuevos amigos, qué bendición. Pero también recibí un nuevo dueño, llamado Jesús de Nazaret. Ahora tengo que vivir para Él, no para hacer mi propia voluntad, sino la de Él. ¿Cómo ocuparnos de la salvación por gracia? Quiero explicar hoy el proceso en el cual nosotros debemos entrar, desde la conversión hasta la glorificación. La meta de Dios es llevarnos de la conversión a la glorificación. ¿Por qué la glorificación, pastor? Porque Romanos 3:23 la Biblia nos dice: todos pecaron y perdieron la gloria de Dios. ¿Perdieron qué? El hombre cuando fue creado, el hombre tenía la gloria de Dios, la imagen de Dios. Los ángeles miraban al hombre cuando fue creado antes del pecado y veían a Dios en el hombre, veían la gloria de Dios en el hombre, veían la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Pero el pecado entró, el hombre abrió la puerta para el pecado, y este hombre que era la imagen y semejanza de Dios, que tenía la gloria de Dios, se fue deteriorando, hasta terminar pareciéndose más con Satanás que con Dios. Hoy vemos personas que son la misma copia de los demonios, en todas las áreas. Hoy vemos personas más crueles para matar que las mismas bestias, y fue Satanás que vino a hurtar, matar y destruir. Hoy vemos personas tan pervertidas sexualmente, que reflejan la misma imagen de los demonios de perversión sexual que habitan en el mismo infierno. Hoy el espíritu de rebeldía ha entrado de una manera en las personas, que las personas ya no reflejan ese carácter humilde, obediente como el de Jesús, sino que es un carácter rebelde. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no tenemos la gloria de Dios, perdimos la gloria de Dios, y entre más pecamos, más nos alejamos de la gloria, estamos apartados de la gloria. Pero cuando usted se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted recibió por gracia, porque Dios a través de Jesucristo está ofreciendo su gracia a todo el mundo. No importa los pecados que haya cometido, Dios está diciendo hoy a través de su iglesia al mundo: vengan, les estoy ofreciendo mi gracia, arrepiéntanse antes que sea muy tarde, vengan, reciban la gracia. Cuando usted escuchó este mensaje y se arrepintió y entregó su vida a Cristo, usted recibió la salvación. Pero ahora que usted recibió la salvación, usted tiene que entrar en un proceso, ¿en un qué? De santificación hasta la glorificación. O sea, tiene que volver a la imagen anterior. Los que van al infierno viven en este mundo de manera que viven los que ya están en el infierno. Pero los que van al cielo tienen que vivir en este mundo de manera como aquellos que ya están en el cielo. O sea, cada día mejorando por la gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que debemos volver a la gloria. Por eso dice ahí que cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él es. ¿Y cómo es Él? Glorificado. Amén. ¿Cómo ocuparnos de nuestra salvación en Cristo Jesús? La salvación tiene dos aspectos. Uno, hacia Dios.
y otro hacia el prójimo. Tenemos que ocuparnos de estos dos aspectos de la salvación. La Biblia nos manda: ocupaos de vuestra salvación. Y eso nos habla de la cruz. La cruz tenía dos palos. Por ahí hay un grupo de una secta que dice que la cruz tenía un solo palo. Mira, hay evidencias históricas, científicas. No es solo religión, de que la cruz eran dos palos. La cruz en que Jesús murió. Y uno de esos palos apunta hacia arriba, porque habla de: ahora que soy salvo, ahora que voy a la cruz y soy salvo, tengo que ocupar de mi relación con Dios. Y el palo de lado, apuntando hacia un pecador y el otro pecador, me habla de ocupar ahora de mi relación con el prójimo. Eso es la salvación. Ocupaos después de ser salvos, ocupaos de vuestra salvación, de tu relación con Dios, de tu relación con el prójimo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ocuparnos de nuestra salvación? Entienda que la salvación número uno es la salvación completa, es completamente por gracia. Diga conmigo: la salvación completa es completamente por gracia. Parece una redundancia, pero no lo es. La salvación completa, es completamente por gracia. No es por méritos, no es por esfuerzo propio. Usted no puede comprar ni siquiera una partecita de la salvación. Es toda por gracia. Si el hombre pudiese ayudar a Dios en la salvación, entonces Cristo no necesitaría morir en la cruz. La salvación completa es el obrar de la gracia de Dios en nosotros. La salvación completa es por gracia y solo por gracia. Esta es la bandera principal de la predicación del Evangelio. La reforma protestante fue volver a esa verdad que había sido abandonada, o de hecho por la religión oficial nunca fue conocida. La salvación es instantánea, total y por gracia. Usted aceptó a Cristo, es salvo. No tiene que hacer nada más. Hablamos de un proceso de transformación, pero no de salvación. La salvación es un milagro al cual no podemos quitar ni agregar nada. Diga: no puedo quitar ni agregar nada a la obra de la cruz. La salvación se consumó cuando Cristo dijo en la cruz: está consumado. Él ofreció el sacrificio eterno, una vez y para siempre, por todos nuestros pecados, del pasado, del presente y aquellos que por accidente pueda suceder en un futuro. Cristo gritó desde la cruz, y hoy Cristo grita desde el corazón de todo aquel que cree: está consumado. Como el ejemplo del ladrón en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, habían dos ladrones. Esos dos ladrones representan a la humanidad entera. Los dos eran ladrones. Los dos habían pecado igual. Los dos merecían morir e ir al infierno. Pero los dos vieron a Cristo crucificado. Y de alguna manera entendieron que Él era la salvación. Y Jesús aquel día extendió sus brazos a los dos. Un brazo a un lado, un brazo al otro, diciendo: vengan, reciba perdón. Uno de ellos dijo: yo no necesito esto. Si es tan bueno, ¿por qué está muriendo aquí conmigo? Y se condenó. El otro dijo: hombre, ¿no tienes miedo de decir esto? Nosotros merecemos ese castigo, pero este justo, el Cristo de Dios, que vino a morir por gracia con nosotros, vino a participar de nuestro sufrimiento para salvarnos, entendió el Evangelio y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre fue salvo
instantáneamente. Jesús no dijo, tienes que bautizarte, tienes que hacer eso, lo otro. No, él fue salvo instantáneamente. Ahora, nosotros entendemos después en Hechos de los Apóstoles que quien realmente se arrepiente, bautiza. Y el bautismo, si nosotros no morimos inmediatamente de aceptar a Cristo como fue el ladrón en la cruz, tenemos que bautizar, porque el bautismo es una parte importante de la salvación. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Espero no confundirlos. ¿Me están entendiendo? Entonces el ladrón en la cruz fue el salvo, porque creyó, se arrepintió y recibió la gracia de Dios. Cualquier religión que predica obras humanas para salvación no es la iglesia de Cristo, y está ayudando a las personas a confiarse en sí mismas y no en Cristo para su salvación. La salvación es tomar un camino. Si tomamos un camino, llegaremos a ese destino. Así como si usted toma el camino a Medellín, no podrá llegar a Tunja. Si toma el camino equivocado, no puede llegar al destino deseado. ¿Cuántos quieren el camino de la salvación? Entonces escucha lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único nombre por el cual podemos tener salvación completa y perfecta por gracia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, la Biblia nos dice: y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvados. Si alguien puede hacer alguna cosa para salvarse, entonces no necesita de Cristo, y obviamente no será salvo. Si alguien no cree que puede hacer algo para salvarse, entonces Cristo no murió en la cruz por él. Pablo dice en Gálatas 2:22, entonces Cristo murió en vano. Si fuera así, porque la gente cree que puede vivir a su manera y pecar cuanto quiera, y después tiene una charlita con Dios y Dios entenderá. No funciona así. O sea, las personas creen que tienen el control de su salvación y no lo tienen. Usted tiene que rendirse a Él totalmente, totalmente, porque Cristo no murió en vano, fue la única manera. Si alguien cree poder salvarse a sí mismo, seguramente está perdido. Pero aquel que realmente ha sido salvo, que se ha entregado a Cristo de todo su corazón y ha recibido la gracia de Dios en Cristo, confiando en Él como el único para salvarlo, esa persona entra en un proceso de transformación por la gracia de Dios. Entonces viene el punto número 2. Entienda las buenas obras como fruto y no causa de la salvación. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, ya entendimos el punto número 1. Fui salvo por gracia, solamente por gracia, y no hay ningún pecado que yo pueda cometer que me quite la gracia de Dios. Mientras yo no me aparte de los caminos del Señor, la gracia está ahí para mí. Soy salvo por gracia. No tengo que vivir angustiado, porque si yo busco motivos en mi vida para condenarme, siempre los habrá. Pero la palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si realmente está en Cristo Jesús, va a entrar en un proceso de producir buenas obras por gracia. Buenas obras como fruto de la salvación. Diga conmigo: buenas obras como fruto de la salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? Muy bien. ¿Solo estos? Me asustan, hermanos. Me están asustando. ¿Cuántos salvos hay aquí? Bueno, entonces vamos a ver las buenas obras de salvación por gracia que hay en nuestras vidas, que usted debe estar creciendo en ellas. Las buenas obras como resultado de la salvación
es el resultado, la consecuencia de la salvación por gracia. Escucha, es para galardón, no para salvación. La salvación ya fue consumada en la cruz. El galardón es diferente. Yo trabajo por mi galardón, no por la salvación. Pero igualmente, esas buenas obras son necesarias. Nosotros debemos subir la escalera del crecimiento, como ese joven está subiendo ahí esa escalera, para subir hasta el fin y llegar hasta la glorificación. ¿Qué debo hacer, pastor? Diga conmigo: disponerme, creer, obedecer, tomar la cruz de Cristo. Porque mira qué sucede: la gracia te quita la carga, pero la fe te pone la cruz. La gracia me alivia, pero la fe me invita a entrar por un camino de sacrificio. No como antes, ahora en gratitud. Como ayer yo leía la historia de los protestantes que fueron masacrados por el catolicismo en España, en la época de la Santa Inquisición, de la Inquisición católica. Y uno de ellos en especial, cuando leí, no aguanté, empecé a llorar. Estaba leyendo en la madrugada esa historia. Es la historia de un hombre que, por predicar la salvación en Cristo, que no necesitaba penitencia, que nadie necesitaba venir y colocar monedas para salvación, ni ninguna penitencia, solo por creer en Cristo es salvo. Como dice la Biblia, ese hombre fue perseguido hasta la muerte y murió en la hoguera. Y en la hoguera sus últimas palabras, muriendo por Cristo, por predicar esa verdad, dijo: no puedo renunciar, porque ese sufrimiento aquí, morir por Cristo quemado, vivo, no es ni 1% de lo que mi Salvador sufrió por mí. Y es un privilegio morir por Él. Es un privilegio. Ese hombre murió queriendo ser salvo? No. Él murió porque estaba agradecido, porque era salvo. Estaba diciendo: no puedo negar a aquel que me salvó. Hay una diferencia muy grande entre querer ser salvo, voy a hacer cosas para intentar ser salvo, y rendirme a Cristo y decir: Señor, ahora quiero servirte sin reservas, porque soy salvo. Fui salvo por gracia, quiero servirte por gracia. Entonces eso nos lleva al punto número 3. Haga el proceso completo del fruto de la salvación. Lea conmigo: haga el proceso completo del fruto de la salvación. Amén. ¿Qué significa eso? Fui salvo por gracia, entré en un proceso. ¿Cuál es el problema de algunos? Y ahí nos pone a dudar acerca de su salvación muchas veces. Es que dicen recibir la salvación, pero abandona el proceso. Ahí la pone difícil. Ahí es donde entra la gran discusión: ¿la salvación se pierde o no? No lo sé. Pero lo que sí sé es que quien es salvo va a reflejar esa salvación. Porque la Biblia también dice: por sus frutos conoceréis el árbol. Usted que dice que fue salvo, ¿dónde están los frutos de tu salvación? ¿Dónde están? ¿Cuáles frutos, pastor? Voy a empezar a hablar hoy sobre esos frutos. Dios quiere llevarnos a la glorificación, pero hay un proceso. El primer paso es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. El día que usted entendió que era un pecador y que si moría en sus pecados se condenaba, y que usted entendió que Cristo había muerto por sus pecados, y usted en lágrimas, porque yo no creo en personas que se convierten riéndose. ¡Ay, qué alegría! Cristo murió por mí y pasa aquí adelante matado de la risa. Yo tengo mis reservas con esto, porque ¿cómo es posible ir a la cruz de Cristo y sonreír? Yo no soy capaz. El día que usted entendió que era un pecador y que Cristo murió por usted y que usted debía recibir la gracia de Dios en Cristo, ese día usted se convirtió. ¿Qué pasó? Diga: me convertí.
Dígalo otra vez, me convertí. Levanta su mano y diga, yo me convertí. Amén. La palabra conversión significa cambio de dirección. Yo iba hacia allá, ahora me convertí, voy hacia acá. Un cambio. Todo empezó con la conversión. El día que usted se convirtió, fue salvo. Si lo hizo de corazón, puede morir en cualquier momento como el ladrón de la cruz, que va al cielo. El ladrón de la cruz no hizo nada. El día que se convirtió, murió. Pero después de la conversión viene otra etapa, consagración. ¿Qué es consagración, pastor? Después que me convertí, si realmente fui salvo, ahora yo tengo que consagrarme a Dios, empezar a meterme en las cosas de Dios, cortar con las amistades del mundo. Hermanos, la consagración no es fácil. Si nosotros no somos radicales, no podemos consagrarnos a Dios. Hay gente que lleva 10, 15, 20 años de haberse convertido y aún no es consagrado, porque no es radical. Los amigos lo presionan, no, camine, vamos a una fiestita y todo. No, allá usted toma gaseosa, tranquilo. Y él cede, bueno, va. Llega allá, no aguanta, escucha música mundana, música del infierno, que solo habla de prostitución, adulterio, borrachera. Termina emborrachándose, deseando mujeres que no debía, en problemas, lleno de demônio, y a los 15 días necesita liberación otra vez. Ahí va al encuentro y sale contento, pero después llega a la casa y otra vez los parientes comienzan a presionarlo. No, usted que va a ir por allá, hoy es un día de sol, vamos a relajar en familia, Dios es bueno, Dios te entenderá. Y comienza a ceder, escucha música mundana, escucha vulgaridades y hasta las repite. La gente cuenta chistes malos sobre Dios y él sonríe, ve películas mundanas llenas de violencia, de pornografía, después no sabe por qué está oprimido, porque los niños tienen opresión para dormir de noche. Ve novela, que hoy las novelas son el antro del infierno. ¿Cómo puede alguien permitir eso, entrar dentro de su casa y decir que ama a Dios? Si eso enseña cómo destruir su familia y los hijos están pendientes, é coisa tão tremenda. Por isso nosotros tenemos que avançar en la consagración, consagrarnos a Dios, ser radicales, decir a la gente, soy creyente, no me avergüenzo del evangelio y no voy a hacer las cosas que hacía antes con usted. Usted se volvió aburrido, prefiero ir al cielo aburrido. Para mí es un cumplido que me digan que soy aburrido por Cristo, porque prefiero ir al cielo aburrido que al infierno contento. ¿Entiendes esto? Consagración. Después viene otra etapa, santificación. Es diferente de consagración. No tengo el tiempo para explicar todo esto, pero voy a avanzar hasta donde pueda. Después que usted se convirtió, se consagró, entró en un proceso de santificación, que es casarse. Si está en unión libre, tiene que casarse. La unión libre es pecado. No, pastor, pero nosotros ya no nos tocamos. Pero viven bajo el mismo techo, están en pecado. Tiene que santificar su vida. Si usted muere así, yo no respondo, porque usted no mostró frutos de salvación. Después viene disposición. Diga disposición. ¿Qué quiero decir con disposición? Diga servicio. Yo puse así esos términos porque quería que todo terminara en Sion. Pero realmente disposición es servicio. Después que usted se convirtió, se consagró, entró en un proceso de santificación, ahí usted comienza a servir. Yo dudo de la salvación de algunos que dicen, soy salvo, pero no quiero servir. Yo lo dudo. Porque cuando amamos a Cristo, vamos a querer servirlo. Y por último, glorificación. Diga conmigo, conversión, consagración, santificación, disposición y glorificación. Ahora no me conteste, contéstese a sí mismo. ¿Usted en qué etapa de este proceso está? Si usted fue realmente salvo,
Usted tiene que estar en uno de ellos. Ahora, eso nos lleva al punto número 4. El punto número 4 nos dice: sea salvo por gracia, viva santo por gracia, y serás galardonado o premiado por gracia. Porque ninguno de nosotros merece ni galardón, ni salvación, ni nada. Por eso Pablo decía a los Gálatas: ¿por qué decaísteis de la gracia? Porque fueron salvos por gracia, pero luego querían mantenerse sirviendo a Dios por esfuerzo propio, por obras. Algunos a veces hasta han pasado por el proceso de consagración, de santificación, pero cuando llega en servicio, en disposición, hasta quieren servir a Dios, pero como los Gálatas, a su manera. Mira, hermanos, ¿cuánta gente en la iglesia quiere servir a Dios, pero a su manera? Quiere servir a Dios, pero no se somete a las reglas de Dios. Y dice: ajá, pastor, entonces yo quiero servir a Dios, pero no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, no puedo cumplir con eso ni con lo otro. ¿Será que puedo? La respuesta es no. Porque usted no me está sirviendo a mí. Si fuera a mí, yo lo arreglaría, créame. No es a tu manera, ni a mi manera, es a la manera de Dios. Y eso está en su palabra, y yo no lo puedo cambiar. Para servir a Dios, usted tiene que estar según las condiciones de Dios. Entregarse, rendirse, sin reserva. Así como fuimos salvos por gracia, sin hacer esfuerzo, entre comillas, debemos servir a Dios sin hacer ese esfuerzo, de esa angustia de hago o no lo hago, hago o no lo hago. Cuando usted se rinde, de la misma manera que usted fue salvo por gracia, la gracia va a fluir en usted para servir, y va a ser un gozo servir a Dios, no va a ser una angustia. Mira, hermanos, yo madrugo todos los días, yo trasnocho, por lo menos una vez por semana trasnocho, hasta 3, 4 de la mañana orando y leyendo la Biblia. Yo di toda mi vida al Señor, con errores, muchísimos errores que Dios me ha venido ayudando a mejorar en todos estos años, porque para servir a Dios no empezamos perfecto, aceptamos las condiciones y entramos en un proceso. Pero nunca la obra de Dios para mí fue una carga, nunca fue un sufrimiento. Para mí no hay gozo más grande que sufrir por Cristo. Yo siento alegría en sufrir por Cristo, alegría. Essa semana estábamos hablando, creo que era con el pastor Eli, sobre los primeiros anos em Colômbia, em que fui missioneiro itinerante e viajava apoiando todas as igrejas de todas as denominações por todo o país. Em los anos 90, a guerra era cruda, difícil, em meio de bombas, de tantas coisas, ameaças de sequestro, persecuções. E bueno, aí, em um meio de la charla, alguém dijo assim: pero si fuera hoy, pastor, lo haría, porque está la familia. E isso me deixou pensando. Essa época era solteiro, hoje tenho minha esposa e meus filhos. E fui para minha casa, e Deus me hizo entender que eu sim lo haria, porque não cambiou nada. ¿Me explico? La familia não é uma carga para servirle a Deus. La gente que diz: ai, eu quisiera servir a Deus, pero mi familia, é uma excusa muito pobre. Porque se você não quer deixar a sua família para servir a Deus, é fácil. Lleve a tu família contigo. ¿Me explico? Lleve a tus hijos, tu esposo a servirle al Señor, que sean tus primeros discípulos, gana-los, conquista-los y llévalos a servir. Si hoy yo tuviese que hacer lo mismo, casado, viajando como lo hice, predicando el evangelio, entre peligros y espada, haría lo mismo. Mi esposa y mis hijos no es un impedimento para servir a Dios, mucho por lo contrario, es una motivación, porque ellos saben que não há alegria mais grande em minha vida que fazer a obra do Senhor. ¿Por que é uma alegria, pastor? Porque eu entendi que não sou eu, é a graça. É a graça em mim. Qual é meu único papel? Someter e obedecer. Por isso vem o seguinte ponto que quero compartilhar contigo. O seguinte ponto diz o seguinte: haz todo por la gracia. E aí vem uma palavra importante: rendição
total al Dios de toda gracia. Diga conmigo, rendición total al Dios de toda gracia. ¿Usted sabe qué significa esa foto? Esa foto son los rusos en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron vencidos por los nazis alemanes. Los alemanes mataron 16 millones de rusos, además de los 6 millones de judíos, como 8 millones de polacos y otra cantidad de personas en Europa, basados en una teoría de que no existe un Dios, de que ellos ponían sus reglas. Y usted sabe qué pasa en una guerra, cuando uno de los lados es vencido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Levanta las manos. ¿Qué significa levantar las manos? Como esos soldados están levantados ahí, diciendo: me rindo, no lucho más, haga lo que quiera, a donde me mandes voy, lo que me digas haré, si me matas está bien, me rindo, no tengo fuerzas para luchar contigo. Escucha eso. ¿Qué significa eso en la vida cristiana? Eso significa depender de Dios. No luches con Dios. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero vive en crisis porque vive luchando. Rendición total significa obedecer. El que obedece no tiene crisis, porque Dios dice vaya y Él va, viene y Él viene, sube y Él sube, madruga y Él madruga, trasnocha y Él dice trasnocho. Hay que hacer la escuela, la hago. Hay que leer la Biblia, la leo. Hay que ayunar, sí Señor. No lucha. Cuando yo no lucho, la gracia reina en mí. Por eso Pablo decía: trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia en mí. Como en una guerra que siempre hay dos lados, uno vencido y uno que vence. Usted cuando se convirtió, también entró en una guerra, porque ahora su espíritu quiere servir a Dios, pero su carne quiere servir al pecado. Por eso Pablo dice: no podemos dar nuestros miembros más al pecado como antes, hay que haber un cambio por gracia. Gálatas 5:17 dice, vamos a leer para yo no equivocarme. Gálatas 5:17. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos que hacen se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra dentro de usted. El Espíritu Santo quiere ganar esa guerra, pero la carne también quiere ganar. Y es una guerra orar, es una guerra leer la Biblia, es una guerra ir a la iglesia, es una guerra diezmar, es una guerra servir al Señor, es una guerra hacer los procesos, es una guerra. Pero usted tiene que ganar esa guerra. Hoy usted va a tomar la decisión en Cristo Jesús de ganar esa guerra por gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo gano esta guerra, pastor? Cuando usted se rinde totalmente a Dios. Cuando usted doblega toda su voluntad a Él, usted vence esa guerra. Escucha, Dios es justo, bueno, te ama y te está tratando de convencer a hacer su perfecta voluntad, no por egoísmo, no como los nazis que dominaron a Europa por egoísmo, sino porque Dios sabe que es lo mejor para usted. Pero Dios no te obligará. Si Él quisiera doblegarte a fuerza de espada como hicieron los nazis, ya lo hubiera hecho. Dios no quiere doblegarte, Dios quiere conquistarte. No te obligará, aunque puede hacerlo. Dios espera que tú te rindas a Él con fe y amor, que tú le digas: Señor, tú me salvaste, mi vida era nada, tú me diste todo, Señor, me rindo a ti. A partir de hoy, levanto mis manos. Por eso decimos en el culto, en la hora de la adoración, porque en la hora de la adoración están sucediendo cosas en el mundo espiritual, y decimos: levanta tu mano. No es porque queremos ver las manos allá arriba, a ver quién tiene el anillo más bonito. No. Es porque cuando usted hace eso, usted está diciendo en el mundo espiritual: me rindo a ti.
Y así no lo entiendas, están pasando cosas. Por eso es que decimos levanta su mano. No es porque queremos fregarle la vida, perdona la expresión. Ese pastor ministrando allá el culto, la prédica, la alabanza, a cada rato me está molestando. Déjeme quieto. No es posible. Usted está en una guerra. Pero yo no quiero guerrear. Ya se metió. Ya tiene un enemigo. No es elección tuya más. Hay muchas cosas en la vida que no es elección suya. Usted no elige la familia que va a nacer. Y usted no elige sus padres ni sus hermanos. Y después que aceptó a Cristo, no elige más entrar en la guerra o no. Pero usted puede elegir a dónde va a pasar la eternidad. Si se rinde totalmente a aquel que le puede salvar de todo. Eso es lo más precioso. Dios nos permite elegir nuestra eternidad en Cristo Jesús, por gracia. Usted entró. ¿Qué tal un soldado por allá en la guerra? Y a las 7 de la mañana, el enemigo dando plomo en la tienda donde él está acostado. Todo el mundo corriendo y gritando. Y él, no me molesten, déjenme dormir. Yo no pedí esto. ¿Será que el enemigo va a respetar eso? No me presionen, yo no quiero pelear. ¿Qué va a pasar con ese pobre soldado? Va a morir antes de entender en qué se metió. Usted está en una guerra espiritual. Los demonios no dan tregua. Y ellos tienen un aliado poderosísimo en ti, que es tu carne. Tu carne quiere hacer la voluntad de él, del demonio, de los demonios. La carne quiere pecar. Entonces su voluntad en Cristo tiene que ser libre, tiene que ser fuerte. Porque hay personas que comienzan bien la vida cristiana, pero después de un tiempo, ellas se van como desanimando, dejando de orar, de leer la palabra, de congregar, y después vuelven a la misma vida que tenía antes, y se vuelven peores de lo que tenía antes, porque la Biblia dice que cuando un demonio sale, y vuelve y encuentra la casa limpia, ¿qué es la casa limpia? Y vacía, fue limpia por la sangre de Cristo, pero vacía, porque el Espíritu Santo ya no está allí. Dicen que los demonios entran, y entran con 7 peores que él. Y el estado de esa persona se vuelve peor que el anterior. ¿Por qué? Porque cree que se convirtió, pero no se comprometió. Pastor, me está dando miedo. ¡Qué alegría! Ojalá usted sienta miedo, porque eso es muy serio. Tenga miedo de pecar. Tenga miedo de no hacer la voluntad de Dios. Tenga miedo de vivir una vida cristiana liviana, sin compromiso, que se molesta con todo lo que Dios le pide, pero no se molesta con lo que el mundo le pide. Tenga miedo de esto. Voy a terminar con un testimonio. Un pastor estaba predicando hace poco, un misionero que respetamos muchísimo. Él es un misionero llamado a ayudar a la iglesia que sufre en los países donde es prohibido predicar el evangelio, donde una persona se convierte y la familia se reúne y dice, ya no eres parte de nuestra familia, no puedes usar nuestro apellido, y lo sacan corriendo y comienza a vivir como un mendigo por las calles. Nadie lo puede recibir en su casa porque es crimen. Hay millones de hermanos nuestros así en Medio Oriente, al norte de África, al sur de Asia, países donde es prohibido hablar de Cristo. Entonces él cuenta la historia de una muchacha en China, comunista, que aceptó a Cristo. Su familia la presionó y ella no aceptó presión y dijo, yo muero con Cristo. Él me trajo paz, Él me trajo esperanza, Él me trajo vida, no lo voy a dejar. Entonces la echaron de la casa, comenzó a vivir en casa de amigas, huyendo de sus padres que querían matarla, porque es una deshonra para la familia tener a alguien así.
Y ella era la traductora de ese pastor que conocemos. Y ese pastor dice que después de tanto sufrimiento, un día él le preguntó: ¿y no tienes miedo de morir? Y ella dijo, lo miró con una sonrisa y dijo: no tengo miedo de morir porque ya sé para dónde voy. Antes no sabía, ahora sé. Más bien yo tengo miedo de fallarle al Señor. Tengo miedo de abandonar mi fe. Tengo terror de abandonar a mi Dios. Usted debe tener terror de desobedecer a Dios. Usted debe tener miedo, sim, quando se queda comparando com a gente do mundo. Ai, porque ele tem isso, porque ele tem lo outro, porque... Tenga medo de esto. Pero não tenha medo de rendir-se totalmente àquele que lhe deu todo. Eu quero terminar nesta manhã invitando-te a que nós podamos fazer uma reconsagração de nossas vidas a Deus. Mira, Deus nos chama el dia de hoje a decirle: Senhor, eu quero viver para ti, quero viver para tu glória, quero viver para ti, Senhor, quero rendir-me totalmente, Senhor, quero fazer tu perfeita vontade, não a minha, sino a tua. E você que hoje quer isso para a sua vida, eu te invito a que te pongas sobre tus pés. Nós vamos a orar nesta manhã, diciéndole al Senhor, eu não sei em que etapa del processo está você. Eu controlo o volume. Eu não sei em que etapa del processo está você. Conversão, consagração, santificação, ou se aún está lutando por la disposição. Pero quero dizer-te algo. O Espírito Santo está aqui para ajudar-te se te rindes, porque Ele te quer levar a la glorificação, a ser como Ele. Quantos desejam isso para suas vidas? Você levanta suas mãos ao cielo.